tardes y bienvenidos al tercer día de la Semana del Museo de la Asociación de Amigos del ciclo de conferencias, que bueno, pues como todos los años va pasito a pasito y ya pues estamos en el Ecuador. Nos quedan dos conferencias y esperando también la llegada del sábado con la recreación histórica. Bueno, hoy nos acompaña María Fidalgo Casares. María Fidalgo Casares es del Ferrol, La Coruña, es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela, diplomada en Genealogía y Citobiliaria, suficiencia investigadora en la Universidad de Sevilla con sobresaliente cum laude en 2003, doctorado en la Universidad de Sevilla en Historia del Arte con sobresaliente cum laude en el 2008, diplomatura en Comisariado de Exposiciones 2010, Universidad de Sevilla, miembro de la Academia Andaluza de la Historia y la Real Academia de Ciencias y Artes de San Romualdo, San Fernando de Cádiz. Es colaboradora habitual de prensa, radio, podcast, televisión en divulgación histórica. Es colaboradora del Centro de Historia y Cultura Militar Sur, especialidad en pintura de historia, biografía, asesora y máxima especialista en Ferrer Dalmau. Autora y coautora de 15 libros, entre ellos El pintor de batallas, más de 400 artículos de temática militar en medios científicos. Como distinciones, destacar el Premio de Investigación Etnográfica de la Diputación de La Coruña, mención especial de la Historia Militar de Extremadura, Medalla de Oro de la Batalla de La Coruña, primer Premio Camilo José Cela de Literatura y Periodismo, Socia de Honor del Liceo Europeo de las Artes, Medalla de Oro de Santa Bárbara, finalista del Premio Quintino Metero de Medellín y conferenciante en foros militares y civiles. Y a partir de hoy, pues también conferenciante y que ha venido al Museo de Artillería de la Cavada, lo cual eso puntúa también, ¿eh? O sea que... Y bueno, ella nos va a hablar sobre la artillería en la pintura de Ferrer Dalmau. Decir a los que no han estado estos 2 días, y se encuentra entre nosotros la persona que lo ha hecho posible, tenemos en el museo desde hace 10 días aproximadamente una lámina de Ferrer Dalmau, que es la primera que además la ha firmado y la ha dedicado al museo, y que se lo debemos a Antonio Calvo, bueno, pues que ha conseguido que Ferrer Dalmau haga eso con el museo, y cuando vayan ustedes a ver el museo, pues ahí la tienen ahí expuesta la lámina. Así que sin más, les dejo con María Fidalgo. Cuando hay acontecimientos deportivos, porque si no, pues es complicado
mucho más ahora. Cuando yo era pequeña se decía, una imagen vale más que 1000 palabras, pero ahora vale más que 1.000.000 de palabras. Si no hay imágenes, no existe. Por eso, cuando salieron estas imágenes, yo que soy profesora de historia, de bachillerato, en la vida me habían preguntado mis alumnos qué era la monarquía, quién era este chico. Cuando salió el libro así, empezaron a preguntarme, ¿y esta niña por qué está ahí? ¿Esta niña quién es? ¿Y por qué no va a mandar? Porque la vieron, porque la vieron. Si no, jamás en la vida había preguntado nada. Te hablo de 35 años de trabajo, nunca jamás. Y cuando sale así, empiezan a... Bueno, la Armada empieza a tener peticiones a un montón de niñas y quién es el marido. ¿Por qué? Porque salió el honor. Y este barco empiezan a preguntarme por qué se llama Elcano. ¿Y todo esto por qué? Porque hay imagen. Si no hay imagen, no existe. De ahí la importancia de este pintor, que pone imágenes a esa historia que nos une. Para que en un cuadro sea de historia, tenemos que ver cosas, es decir, tenemos que ver un espacio, datos que nos dicen qué es lo que es. Todo el mundo cuando ve esto, ve una iconografía histórica, todo el mundo sabe lo que es esto. Sabe qué es los de Mayo, Napoleón, Madrid, todo. O esto, no hace falta contar nada. No hace falta contar nada, todo el mundo sabe lo que es esto. Todo el mundo, ya está. Se identifican los personajes, se identifica el sitio. Pero ¿qué pasa? Que el arte sigue su evolución y en el siglo XX llega a la vanguardia. La vanguardia es una
que encima todo lo que vuela al ejército, paz, paz, walk, I love, tal. Incluso nuestros militares cuando van a misiones tienen que poner siempre por delante misión de paz, siempre por delante. No vaya a ser que se piense que vamos a matar a alguien. Entonces, claro, fijaos y luego encima España no existe. España no existe. Es una recreación del siglo XIX. Y eso me lo dicen a mí por mi selectividad. Me han quitado del XIX para atrás, para los alumnos, porque España, en realidad, hasta el siglo XIX, España no existía. Pero qué majadería es esa si cuando Colón llega a la primera lista le pone de nombre la Española. O cuando Hernán Cortés hace su gran estado apoteósico en México le pone Nueva España. ¿Qué pasa? ¿Que se han tomado una hierba mexicana o qué? Porque le estaban poniendo la Española. Es decir, que España, por supuesto que existió, pero no nos quieren vender la milonga. No sé qué majadero dijo eso de nación de naciones. Pues perdona, pero no. Bueno, pues con todo este cóctel, tanto artístico como sociológico, que aparece un pintor como Fernando Arnau, es un milagro, ¿eh? Es un milagro. Tengo que decir que esto está muy mal de color, ¿eh? Horrible, como si lo ve, el pintor no me deja poner los cuadros, porque está como medio verde y tal. Os animo que lo veáis en algún sitio que no sea aquí. Atendedme más o menos, hacedme caso, porque os digo que hay otros colores, pero que no son los colores. Pero bueno, que este pintor aparece contracorriente, una carrera en solitario. Nadie le ayuda, no le pagan diputaciones, no le pagan ningún ayuntamiento, nunca le invitan a arco. Lo hace solo. ¿Eh? Y primero empieza pintando pintura carlista, es lo que su familia es carlista, le gusta mucho el ámbito carlista, y empieza a pintar pintura carlista. Eran cuadros pequeños, de pequeño tamaño, soldados en diferentes secuencias, pero bueno, tras un periodo que se dedica a pintura militar, conoce a Arturo Pérez Reverte. Arturo Pérez Reverte es el que marca un antes y un después en su carrera, porque es el que dice, mira, déjate de carlistas, tienes que pintar un cuadro de otra manera. Y le encarga Roquebrune, que aquí está fatal, está como verde, pero no es verde para nada. Roquebrune es un cuadro que marca un antes y un después en su carrera. No sé si los que hayáis leído a Triste, es la última escena de la Triste cuando están, ¿sabéis? El último tercio, que están aguantando un convite para morirse. Es de una grandeza apoteósica, pero que es la dignidad en la derrota y el romanticismo en la derrota. Y entonces esto de cosas. Este cuadro se convierte en la esperanza del siglo XXI. O sea, todo el mundo que le gusta la historia, este cuadro es un fetiche absoluto. Bueno, ahora 3 cuadros y enseguida el ejército le invita a que vaya con las misiones del ejército español. Nunca se había invitado oficialmente a ningún pintor. Y él le acompaña y va. Y dice además que le gusta mucho ir porque viendo a los soldados y a los militares de hoy, pues él puede empatizar más con lo que sentían aquellos soldados que él pintaba en sus guerras. Entonces él aprovecha muchísimo todos estos viajes y ha estado en Líbano, ha estado en Mali, ha estado en Somalia, ha estado en Irak, ha estado en Afganistán. Ha acompañado siempre al ejército español en sus misiones. Y normalmente siempre nos deja un álbum de dibujos o de pinturas estupendo. Bueno, y empieza a su carrera un poco meteórica, empiezan a darle las grandes cruces, tiene la gran cruz del mérito militar, de la Marina, de la Armada, de Tierra, de la Guardia Civil, tiene todas las grandes cruces. Le falta la de la línea, pero todas las demás las tiene. Y bueno, aquí está con su majestad rey, con uno de sus cuadros más conocidos, que es El Glorioso. Bueno, y comienza el fenómeno, pero no, empieza la gente que le gusta el arte, empieza a compartir sus cuadros, empieza... Además, los que os gusta este pintor, si hay alguno por aquí, os habrá llegado por los móviles, os habrá llegado los últimos cuadros, porque empiezan a compartirse de una manera exponencial, y empieza, claro, vive en otro tiempo, vive en el tiempo de las redes sociales. Ahora mismo el pintor número 1 de España es Antonio López, pero a mí juro que en la vida me ha mandado un cuadro de Antonio López por el móvil. Os aseguro que los cuadros de Ferrer Dalmau vuelan por los móviles, vuelan. Bueno, y se convierte en el creador de iconografías más importantes de la pintura española. Por ejemplo, la de Lezo, ¿quién lo pinta? Ferrer Dalmau. Hernán Cortés, ¿había dibujos? Sí, había pinturas, sí, pero ¿quién es el que le da la iconografía? Ferrer Dalmau. El Cano, lo mismo. Se convierte hace cuadros que todo el mundo va a tirar de esos cuadros para una jornada, para una exposición, para un cartel. Como digo, el mayor creador de iconografías. Y las que más se difunden. Y tiene fans. O sea, yo esto no lo he visto en ningún pintor. Yo he trabajado con otros pintores y os aseguro que no he visto ningún pintor que tenga fans. Bueno, pues este señor tiene fans. Como ya lo conocen de cara, cuando vas por la calle con él,
y tal? Pues pronto. O sea, que todo el mundo tiene esa esperanza, todo el mundo que es fan, tiene la intención de cuándo va a pintar Ferrer Dalmau alguna cosa. Tiene 5 años en cargos, 5 años, y no da gasto, no da gasto. Bueno, empieza a difundirse por todos sitios, portadas, carteles, jornadas, todo. Los miniaturistas, que ahora mismo son grandes difusores de la historia de España, los modelistas se inspiran mucho en las obras de Ferrer Dalmau. Pero también hay un fotógrafo, Mario Picú, que ha hecho muchos libros de fotografías que yo, en cuanto los ves que tiene, es la misma mirada de Ferrer Dalmau, la misma. Y luego los recreadores se inspiran mucho en las obras de Ferrer Dalmau. Por ejemplo, el Milagro de Empel, que lo intentaré ver después, se recrea mucho en muchas ciudades españolas. Estos son, más se ve, por favor. Bueno, estos son murales que han aparecido en diferentes ciudades. No los ha pintado Ferrer Dalmau, no los ha pintado, pero son inspirados en cuadros suyos. Pero es que, bueno, sus libros son los libros de artista más vendidos del siglo XXI. Después de Velázquez, del catálogo de Velázquez, que se publicó en el año 80, el libro de artista más vendido son los libros de artista de Ferrer Dalmau. No porque lo siga escrito yo, que también, pero bueno, pero que este lo he escrito yo entero y este escrito pues un 80%. Bueno, tatuajes, esto es asombroso. Y un día en una exposición de un señor dice, mira señora, sobre la camisa, digo, y de repente es que tendría que tatuado entero el Milagro de Empel. O incluso un político, que está muy de moda, un chico así muy combativo que se llama Roberto Vaquero, no sé si ve las redes. Ese chico estuvo con el otro día, se levantó la pierna y tenía el Camino Español tatuado en una pierna. El Camino Español pues uno de los padres. Un chico comunista, pero y tenía todo el tatuaje, además un tatuaje fantástico. O sea, quiere decir que qué potentes son sus imágenes para que llegue a tantos sitios. Bueno, pinta toda la historia de España. Desde Pelayo, que es el primer rey, desde luego de la España que la queremos mucho, la Reconquista, pinta montones, unos cuantos de guerreros de la Reconquista, pinta Gran Capitán, todo, pinta Hernán Cortés, pinta Conquista Portugal, pinta Gálvez, pinta guerras napoleónicas, pinta guerras carlistas, pinta la guerra de África, pinta la guerra civil. La guerra civil la pinta. La pinta poco porque, como todavía la guerra civil es un arma arrojadiza, pues la guerra civil hay una especie de aura de misterio que no se puede ver. Y entonces, pero bueno, nos ha pintado el Teatro de los Leones con estos falangistas que dieron la vida al Teatro de los Leones, que fue una cosa tremenda. O a vuestro Juanín de Cantabria, que aquí está, que ahora es un héroe de la libertad, pero bueno, hay que leer un poco entre comillas. A ver quién fue Juanín de Cantabria de verdad, pero aquí lo tenéis, pintado. Es precisamente una portada de una novela del hijo de Alfonso Usía, que se llama Cuento del Norte, en la novela, se llama Cuento del Norte. Y Augusto le hizo este dibujo para su novela. Bueno, también pintaron voluntarios españoles que fueron a dar la vida en el frente más letal de la Segunda Guerra Mundial, que es la División Azul. Los voluntarios, yo digo mucho voluntarios para que se sepa que fueron voluntarios, porque a los que contaron fueron obligados no sé. Aquí está. Y también nos pintan al ejército de él. Esta la pongo mucho, esta es muy bonita, con otro color, pero bueno, cuando la pongo yo en clase, mis alumnos empiezan siempre, los marines, digo, eso nada, son los paracas de Alcalá de Henares. Los paracaidistas de Alcalá de Henares son estos. Es un cuadro, si por favor vedlo en dibujo de verdad, es un paraje inhóspito, bueno, da una sensación de miedo ver esos españoles que van ahí por la metralleta, es tremendo, este cuadro es tremendo, se llama La Patrulla, y por detrás están el nombre de todos los caídos españoles en la guerra de Afganistán, que cayeron muchos por cuestiones paralelas, pero cayeron muchos. Bueno, ¿y por qué tiene ese tirón? ¿Qué tiene Ferrer Dalmau para que tenga ese tirón? Por un lado, el desencanto del arte moderno, es decir, la gente que ve una exposición y va a arte o va a muchos sitios, dice, a mí esto no me dice nada. Y de repente un cuadro de Ferrer Dalmau y dice, Dios mío, que veo color, veo figuración, me gusta, me da igual lo que sea, me gusta. Entonces, esos desencantados del arte, de repente ven en Ferrer Dalmau un pintor que les gusta. Pues que esto no parece una tontería, pero no es ninguna tontería, porque había mucha gente que había perdido el interés por el arte, muchísimo. Por otro lado, la sociedad no le interesa la historia, el sistema educativo tampoco, los políticos tampoco, parece que hemos vivido en la nada. ¿Pero cómo que hemos vivido en la nada? Si España es una nación impresionante con una unidad de destino universal.
héroe de Ferrol, que es Pintada Veiga, que es el que apresa a Francisco I y nada menos que recupera esta bandera del campo de batalla. Nuestro rey Carlos llevaba montones de banderas y montones de estandartes, porque era rey de tropecientos territorios. Pero cuando Pintada Veiga recupera ese estandarte, porque sabía que quedaba caído en el campo enemigo, y cuando se pierde una bandera, emocionalmente, en aquellos tiempos una bandera era un trozo de tela, es que eran muchas cosas. Entonces este chico, un chico, se lanza a buscar la bandera, la recupera, y cuando se gana esta batalla, se atribuye al recuperar la bandera una obra como providencial. Y a partir de esta batalla se convierte en la bandera del Imperio Español. A partir de este momento, de Pintada Veiga, es la bandera de Borgoña, que si no se os habéis dado cuenta, pero últimamente aparece mucho. Esta bandera estuvo como perdida en los libros de historia y no sé, incluso en manifestaciones de Cataluña se ve esta bandera, ¿no? El otro día en los toros, como Morante de la Puebla, había dos señores con una bandera de Borgoña. O sea que parece como hay una especie de espíritu que quiere recuperar esta bandera. O ahora estamos de aniversario, aunque está terrible, pero bueno, os aseguro que es un cuadro maravilloso, es Martín Álvarez, que es mi bandera. Este año se hace el aniversario de la primera bandera que Carlos III cambia de la bandera anterior a esta bandera para los barcos de la Armada. Y entonces este cuadro se convierte como en el cuarto de Fitch. Y ya entró la artillería, este cuadro lo hizo para el 500 aniversario de Santa Bárbara como patrona de la artillería. Creo que Santa Bárbara es una región oriental que tiene una historia maravillosa, pero hacía medio milenio y entonces él hizo este cuadro que se llama Fortitudo. Y es el cuadro del que ha dicho mi presentador, que tenéis una copia firmada en el museo. Se llama Fortitudo, ¿por qué? Porque los artilleros tienen un lema que se llama Fortitudo, Sapientia y Fidelitas. Fortaleza, sabiduría y fidelidad. Y es una historia maravillosa, con origen en Santander, que fue en julio de 1522, cuando nuestro rey Carlos, ya era emperador, se trae 76 piezas de artillería desde Alemania hasta Burgos. 76 piezas de artillería que pensaban varios toneladas. Se trae 4.000 mercenarios que van arrastrando esas piezas que entran en Santander en julio y van hasta Burgos. Y las van arrastrando por el barro, porque no había caminos, ni había carreteras, ni había nada. Y esta es una gran pieza de artillería que se queda atascada en el barro y esta es la escena que nos cuenta Fernando. Es un cañón, como lo veis. Aquí están. A los que no os gusta la historia o que no conocéis muchos, os sorprenderán sus uniformes. Son los lanzpenetes alemanes que llevaban una especie de bolas, una especie de mangas, pero era la moda así. Y ahí tenemos a Terramonda, que es el capitán que dice, fijaos qué proeza logística traer 4.000, ir arrastrando 76 camiones que pesan varias toneladas por esos caminos desde Santander a Burgos. Y al de Santander vienen de Países Bajos, pero de Países Bajos venían de Innsbruck. Y todo esto lo hace el rey Carlos. Bueno, impresionante, pues aquí está, Es un cuadro precioso, pero no solo por el color rojo de los transparentes, sino porque es lo bien que pinta el barro, los charcos. Incluso hay que decir que los cañones, con esa forma cilíndrica, para un pintor son muy jugosos para pintar, porque tienen un volumen que se presta mucho a las composiciones. Y luego además, por ejemplo, con el montante, en esta espada grande, que bueno, que se recorta en ese cielo crepuscular, acordando que nuestros reyes llevaban miles Christi, soldados de Cristo. Nuestros reyes eran mucho más importantes en teoría para Dios que el propio Papa, porque los papas eran un poco corruptillos y nuestros reyes, como Felipe II, eran un dechado de catolicismo. Entonces, los que defendían de verdad la fe eran buenos españoles. Y entonces, en ese montante que veis ahí, como una espada grande, pesaban un montón, pero no era fácil de manejar porque cuando la manejaban utilizaban el balanceo. Entonces, con la fuerza centrípeta del balanceo se podía mover bien. Pero bueno, precioso es este. Y además aquí se ve, mucha gente dice que es un pintor de caballos, que es verdad, pero también fijaos que bien pinta estos toros. Bueno, aquí lo del montante que os contaba, por lo de aquí está Juan de Ramonda, que es el artillero, y lo veis. Bueno, también, ahora solo me voy a referir a las piezas de artillería. Él no tiene un género artillero, pero es verdad que tiene 50 cuadros que aparecen piezas de artillería, por lo cual, bueno, pues, es un peso bastante sólido. No son los cuadros más conocidos, tengo que decir. Por lo cual, si os gusta el pintor, vais a ver cuadros que no habéis visto en vuestra vida. Algunos que van a colecciones particulares y que no salen normalmente en los libros. Este es San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, sabéis que los soldados de la Guardia de Pamplona lo hieren y entonces esa herida
por delante del día D, y también hay una especie de orden no escrita de que no se hable mucho de ese rango de los temas. Porque, bueno, ¿qué vamos a decir? Bueno, pues aquí tenemos además es muy importante para la artillería, porque San Ignacio de Loyola funda los jesuitas. Los jesuitas trabajarán muchísimo artillería, son unos matemáticos extraordinarios. Y en el mundo de la artillería habrá muchísimos adelantos científicos que luego se trasladarán a la vida real. Y los jesuitas son muy protagonistas de estas cosas. Bueno, aquí tenemos uno de sus cuadros más conocidos, que es el Milagro de Enrique. Es un cuadro maravilloso, es un cuadro maravilloso donde conocéis todos el milagro, vais a tener que contarlo. ¿Conocéis el milagro? Más o menos. No. Bueno, más o menos resumiendo. Venga, Guerra de Flandes. Españoles atrapados en una isla. Sabéis que la zona de esa zona es una zona llena de pantanos y se quedan atrapados en una isla y no pueden salir. Están rodeados por la artillería holandesa. Se preparan para morirse. Nada, vamos a morir, no hay manera, no vamos a morir. Entonces se cavan una zanja para hacer una empalizada y poder pasar la noche protegidos. Y al hacer una zanja aparece una tabla de una virgen. Eso no es ningún milagro, porque era muy normal en las guerras de religión esconder los símbolos religiosos. Bueno, la Macarena en Sevilla estuvo escondida 3 años en un cajón de la República, porque le van a quemar. O sea que los símbolos religiosos, eso no es ningún milagro. Que apareció la tabla. Apareció la tabla, rezan a la Virgen, ay, qué bien, tal, no vamos a morir. Virgencita, ayúdanos, claro, no vamos a morir. Pero de repente, ese día, estamos en, creo que es febrero, empieza a hacer mucho frío, bueno, mucho frío. 28 grados bajo cero. Se sabe que hizo 28 grados bajo cero, se sabe realmente, porque las crónicas dicen que hubo hielo de profundidad de 3 picas. Si la pica mide 6 metros de largo, 4 metros de largo, una regla de 3. Si tiene que hacer tanto frío para que hiele tantos metros, bueno, tuvo que hacer 28 bajo cero. Eso es imposible. Jamás en Holanda hizo 28 bajo cero. Pero esa noche lo hizo. Y como lo hizo, se congeló todo el pantano, se congeló toda la zona pantanosa, se hizo sólido y los españoles se pudieron escapar. Y se pudieron librar de ese asedio. Y no solo librarse, sino que encima además luego contraatacaron y ganaron. De hecho, cuando se quiera y salen, el comandante holandés dice: Dios mío, si Dios existe, es español. Pues ¿cómo? Es que esto es imposible. Pues salen y ganan. Entonces él pinta la maravillosa salida de ese ejército que estaba allí saliendo, llevan la tabla, como veis, llevan la tabla como símbolo de la victoria, iban saliendo, pues, aconsejo que lo veáis, porque es un cuadro maravilloso, con ese barro, con esas vestiduras. Si quieres interrumpirme, no me importa, si quieres preguntarme algo por la mitad. Bueno, aquí se ve, y además es un cuadro precioso, bueno, los que os gusta el cine, aquí está Viggo Mortensen, si lo reconocéis. ¿Veis a Viggo Mortensen? Que está, ¿sabéis el que es que hace de la triste? Bueno, en el Rokurao, no lo voy a poner porque no empieza la artillería, está Pérez Reverte y está también Viggo Mortensen, lo veis ahí, pero bueno, es un cuadro maravilloso donde solo están las cruces, está además la bandera de Borgoña, es un cuadro además todo en tonos ocres y marrones, es una gama muy fea, pero él les da una calidez especial. Y cómo se recorta, como digo, la bandera de Borgoña, el símbolo del Imperio Español, recogida, pero la tenemos algunas piezas del tambor, el tambor que lo lleva un moreno, es decir, un hombre de Nueva España, que viene los tercios en igualdad de condiciones con el resto de los soldados, porque eran tan súbditos desde 1503, la primera nación en el mundo con siglos de existencia por delante de las demás, que reivindica los derechos humanos de los indígenas. Recuerdo que en Australia, hasta 1965, yo ya había nacido, que los indígenas pertenecían a la legislación de fauna y flora. De fauna. En 1965 en Australia. En 1503 nuestra reina católica la que dice que son tan súbditos como nosotros. O sea que bueno, 500 años antes. Bueno, aquí la tengo. Maravilloso. Bueno, el único boceto que hace de Empel es este, pero fijaos que tiene ya la pieza de artillería detrás. Es uno de los cuadros de bueno, otro de los que pinta, esta es una batería de Cádiz, que es muy bonita, son los fusileros de artillería, y aquí se ve, bueno, es una zona, es una época de paz, parece, ¿no? Y están ahí detrás del horizonte, pero no sirve para ver las piezas. Hay gente que dice que están muy desproporcionadas, que son muy grandes. La batería en realidad es un poquito más alta, la de Cádiz la ha bajado un poco para que se vean mejor las piezas. Siempre hay licencias, El pintor, aunque es un pintor, como digo, es el primer pintor histórico que tiene un equipo de asesores, no solo artísticos, sino de todas las épocas. Tiene un asesor napoleónico, un asesor de carlistas, un asesor de los tercios, porque al principio estudiaba él, que se pasaba 6 meses pintando un cuadro.
la construcción. Hasta que llegó un momento que dijo, mira, estudiamos cualquiera, pero pintar solo puedes pintar tú. Entonces ya ahora ya delega todo lo que es la parte documental en asesores. Porque aquí tenemos, si sois artilleros, vuestra artillería es el cañón Tigre, el famoso cañón que hay en Tenerife. Bueno, este es el Asilo de Ceuta, es un cuadro muy bonito, aquí están los españoles peleando, combatiendo contra los ingleses y contra los otomanos, que estaban asediando Ceuta, y entonces los españoles salimos a romper esa línea que tenían contra nosotros. Aquí aparece esta pieza de artillería, ¿la veis? Que se llama de cola de pato, tiene una cola como de pato, y estos cestones, veis ahí unos cestos, que eran cestos que se cargaban de piedras porque los cañones tenían que estar como protegidos por los lados porque si no rebotaban. Si hay algún artillero que me corrija porque hablo un poco de lógica, porque tiene que tener otro nombre. Entonces se llenaban las cestas de piedras para que estuviera como empotrado. Un poco cuando se ponen en las almenas, se meten los camiones en los agujeros, ¿no? Se van por los pedrones, ¿no? Pues aquí tienen su propia los cestos. Pero bueno, y aquí se ve una de las cosas que mejor hace, que son las cargas de caballería. Este señor es un pintor ecuestre, dice que es el mejor pintor de caballos de la historia, y pinta cargas de todo. Hay cargas de napoleónicas, cargas carlistas, de todas las guerras, cargas de África. ¿Y por qué le gustan todas las cargas? Porque le encantan los caballos y es la forma de mostrar al animal en toda su potencia. Se le ve lo que es el dinamismo del movimiento, la velocidad postural del caballo, y es súper difícil hacer una carga bien pintada. O sea, uno que no pinte bien que ni se le ocurre hacer una carga, porque es un churro absoluto. Porque hay que saber manejar perfectamente los volúmenes, el movimiento, el dibujo. O sea, es como un alarde técnico de excelencia. Bueno, pues es precioso el sitio de Orange, que cosa tan bonita. Aquí estamos asediando Orange, nos lo habían quitado, Orange más Alquivir, y estamos nosotros rompiendo la serie. Fijaos qué bonito es, la pieza de artillería es preciosa. Aparte que las piezas de artillería, como he dicho, desde el punto de vista artístico son muy bonitas para pintar, porque dejan pasar el aire por el medio. Ese gran círculo con esos radios, pues son muy bonitos, no me digas que no. Luego sobre manches, es una pieza plástica pues muy bonita para pintar. Cuando yo ponía esto a mis alumnos en clase, les sorprendía los uniformes. Lo que veo ahora que era así, pues es que los borbónicos fueron los uniformes más elegantes de su tiempo. Todos vienen de Luis XIV. Luis XIV se le considera el primer influencer, porque Luis XIV es el que diseña todo este tipo de trajes. Además, bueno, es el primero que posa con tacones, con peluca, incluso, o sea, aquí no hay mucha gente joven, pero bueno, cuando hay gente joven, esa postura que ponen siempre es así con la mano, esto, el primero que hace Luis XIV, todas las misas que están usando en los protocolos ponen esta postura, esto lo hace Luis XIV. Luis XIV es el primer influencer y el primero que diseña estas casacas que luego beberán de los borbónicos. Pues aquí los tenemos, bueno, preciosos, el crecimiento real, y fijaos que empieza la bonita luego ese caballo de España. Bueno, este cuadro, por favor, verlo en internet o verlo en un libro. Esto es de morirse. Este es Gálvez en el municipio. Sabéis que dentro de poco va a ser el aniversario de la independencia de Estados Unidos. Siempre nos han vendido que los franceses ayudaron mucho y nunca nos cuentan que los que pagamos más en hombres, en armas, en municiones, en pertrechos, fuimos nosotros. Y los que más hicimos para que Estados Unidos fuera independiente fuimos nosotros. Pero bueno, entonces ahora parece que hay una reivindicación de eso. Y una de las personas que más influyó fue este señor malagueño que se llamaba Gálvez. Entonces, Gálvez, la historia es, bueno, cualquier capítulo de lo que os voy a contar, no digo esto, cualquier mini capítulo daría con una serie de Netflix, pero bueno, impresionante, pero bueno, en España somos unos. Aquí tenemos a este señor Gálvez por el medio de los pantanos del Mississippi, cientos de kilómetros, con 141 artilleros cruzando el Mississippi con estos
ingleses que salen para ir contra la posición española y ellos rechazan el ataque. Aquí tenemos otra vez la bandera de Borgoña, que es la cúspide del cuadro, porque es una bandera, no solo la bandera, es impacto emocional, existencial, patriótico, todo. Ahí tenemos a Gálvez que mira, no mira al espectador, mira hacia la batalla, porque en realidad es como está transfigurado lo que es la victoria española. Y luego todo lo que veis de cómo capta, pues aquí hay como 30-40 figuras y todas perfectamente pertrechadas con todas sus armas, sus uniformes, hasta el barrilito de la pólvora, pero el barrilito de la pólvora que lo veis, y todo está perfectamente al detalle. Bueno, este es muy sencillito, pero lo traje por la pieza que tenéis, por este cañón que tenéis aquí. ¿Y por qué es tan sencillo? Porque es la portada de este libro. A veces hace dibujos más sencillos para ilustrar portadas como esta. Bueno, este es de los cuadros más bonitos, por favor, de verdad, que es la batalla de Algeciras. Es un cuadro que le costó muchísimo pintar, muchísimo. Yo lo he visto pintar mucho, pero este le costó la misma vida, porque era muy complicado. Este es el fuerte de Isla Verde en Algeciras, y este es el fuerte, y en ese momento éramos aliados de Francia. Entonces, a una flota francesa le estaban atacando los ingleses. Entonces, los franceses vienen a refugiarse a Algeciras, a este fuerte. Los franceses son los que van con las velas recogidas. ¿Veis unos barcos que están ahí con las velas recogidas? Ahí. Vienen porque vienen a guarecerse que nosotros los protegemos. Pero por detrás vienen cañoneando los ingleses. Entonces nosotros teníamos que tirar a los ingleses sin darle a los franceses. Yo tenía que salir en el fuerte, los franceses y detrás los ingleses. Era muy complicado, pero yo creo que lo resolvió estupendamente, porque además es un cuadro soberbio. Aquí hay más de 15 naves de diferente tamaño, en diferentes posiciones, y las lanchas cañoneras españolas, que fueron unas aguilillas. Aquí están las lanchas cañoneras. ¿Veis la bandera española aquí? ¿La veis? Aquí están, que sorteaban el agua para poder disparar directamente con las piezas de artillería que llevaban estas lanchas, tiraban directamente a los ingleses. Fue una gran victoria, hasta presamos un barco, que fue el barco Aníbal, y es un cuadro muy difícil, pero muy bonito, de verdad, verlo, por favor. Luego la primera parte es una parte preciosa, no solo por las piezas de artillería, sino por cómo va la uniformidad de los artilleros. Hay algunos que están sin casaca, eso no es protocolario, pero luego es verdad que, bueno, aquí no pasa mucho, pero cuando veis otros militares hay gente muy... En Andalucía hay una palabra muy graciosa, que es los mijitas. Los mijitas son los que cuando no, es que el botón no era así, era de otra manera. No, es que esta pieza no era tan... Pues aquí te cuentas que hay demasiada gente delante de las piezas, porque realmente era peligroso, era muy peligroso. Pero cada cañón llevaba una dotación de 8. Entonces, a veces se sacrifica un poco la verosimilitud para que el cuadro sea representativo de lo que era. Luego delante, por ejemplo, la carretilla de las balas, los cubos de enfriar, los atacadores, todas esas piezas que veis delante son los del atrezo, es lo que utilizaban los artilleros. Y a Fernando le gusta mucho completar a veces sus cuadros con este tipo de piezas, porque son muy ilustrativas y aparte, una cosa que comentaba yo le llamo el bodegón militar, porque los bodegones lo hacen todos los pintores para felicitarse. Siempre es el melón, las uvas, un cacharro de mano, siempre igual. ¿Por qué hacen bodegones? Se supone que es un ejercicio para que los pintores, el volumen, la felicidad de las piezas, tal. Pues se lo hace con piezas militares. Aquí lo tenemos. Para que es un cuadro muy precioso. Además, los bodegones cuarteleros, los unicornios, y aquí está el pintado. Aquí se ve un poquito mejor. Mira, aquí se ve mejor la lancha cañonera. ¿Veis aquí? Pues la bandera española siempre, con ese toque romántico de la bandera española. Maravilloso. Bueno, aquí fijaos, por ejemplo, es una forma muy mala, pero se ve muy bien la pieza de artillería, e incluso eso que veis que están tapándose los oídos, ¿lo veis? Para que el estruendo no se lo veis. Aquí los dos, ¿lo veis? Vale. Bueno, esta es la batalla de Bailén, también aquí tengo la pieza de artillería. La batalla de Bailén siempre dice la primera victoria, no señor, hubo otra anterior, que fue en el mar, en la costa de Santa Isabel, en Cádiz. Pero bueno, aquí tenemos, aquí está Dupont contra Reading, y aquí está el español, con el español, que va con el regimiento de Ceuta, con su bandera coronera, y aquí tenemos enfrentándose en el último embate en Bailén. Por cierto que Dupont se ha venido de este... Es muy bonito por la composición, por ese coronel que está como arengando a las tropas con su sable, ese caballo que es el centro de la composición, y luego ese fondo difuminado. Luego, como la guerra es así, ¿no? Yo siempre digo que cualquier cuadro, si le pones el zoom, cualquier figura podría ser un cuadro por sí mismo. Lo llamamos subescenas, porque tú coges
imagina grande, pero es pequeño. Y bueno, este cuadro es tan importante, que en Madrid, cuando llega el COVID, que sabéis que Madrid toma una posición un poco distinta al resto de España, apareció por todo Madrid esto. No sé si, bueno, sin entrar en política, para que veáis un poco la potencia iconográfica, bueno, no sé la conocéis, ¿no? En vez de luchar contra los franceses, luchar contra el COVID, y aquí ya tenemos el mismo cuadro y los agustinos, los agustinos, así saben. Pues esto corrió por todo Madrid, había esta carteles en Madrid. Independientemente del tema político, para que veáis la potencia de mi iconografía. La que bueno, hasta por atrás, a ver que me aclare. Aquí está. La verdad que lo hizo, esto ahora se llama meme, a esto se le llama meme. Bueno, aquí tenemos un coracero, el coracero no tiene nada que ver con artillería, pero sí atrás. ¿Veis la artillería? Yo tengo un terreno de artillería, es un coracero que dio un casco de dinero en este momento. España no tenía coraceros, pero nos enfrentamos a los franceses que eran coraceros y le robamos todo. Le robamos todo, las corazas, los cascos, todo. Por eso es un español, aunque para que un francés. Yo el casco de Minerva, que es muy bonito, lo llevaba como pelo de caballo, precioso. Bueno. Aquí tenemos la carga de los húsares, que es una carga francesa. Los húsares cargaron sobre 100 batallas de Napoleón, pero aquí tenemos en esa carga, que tenemos la pieza de artillería. Y bueno, esto lo he traído más que nada porque os voy a enseñar un poco cómo pinta, porque tiene una forma de pintar muy extraña. Bueno. Mira, esto cómo pinta. Cuando yo que trabajo con más pintores, cuando pintan, hacen una cosa general o hacen un poquito más. Este hombre no, este va pintando de izquierda a derecha. Y hasta que no acaba, la izquierda no empieza a la derecha, o sea, hasta que no acaba todo, pero todo es el botón, la casaca, tal, y si no, no avanza. Mira, aquí el caballo parece que se está saliendo. ¿Veis? Parece que se está saliendo del cuadro. O sea, fijaos, ¿no ves? Esta parte completamente terminada, toda la escuela, todo. Y aquí, nada. Una cosa rarísima. Eso, no he dicho que es autodidacta. No ha estudiado pintura, pinta lo que le parece. Entonces, bueno, y aquí está terminado. Yo cuando lo conocí empecé a pintar así, digo, oye, ¿esto por qué pintas así? Porque, a ver, no responde a ningún tipo de proceso normal. Yo digo, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? Porque, a ver, qué. Oye, mira, cuéntame, yo esperando que me contara. Y me dijo una cosa muy sencilla, que dijo, por no mancharme. Por no mancharme, igual tanto como va a decir. Pues bueno, estas son las aplicaciones, Bueno, apoteósico, la teoría de San Marcial, la teoría de Victoria. Cuadros bélicos más bonitos que este no hay. Aquí es verdad que tuvieron mucha importancia la artillería, aunque solo tiene esta pieza. Además, sin sirvientes, se los perdieron aquí, pero es un cuadro maravilloso porque aquí es una carga de bayoneta. Fijaos cómo está trazada esa bayoneta hacia el fondo, la perspectiva, ese norte, ese monte de San Marcial que lleva arriba hasta la ermita, ¿lo veis? Con esa pólvora en suspensión y cómo se va recortando, y esa gran bandera de Borgoña representando el Imperio Español. Es muy trágico esta escena, que da mucha pena, que es el niño tambor. Estos niños que con 14 años estaban, sobre todo en las partes de la que va la banda de música, aquí lo tenemos, pero es un prodigio de composición absoluta. Por favor, vedlo, de verdad, no quiero ser pesada, pero es que merece mucho la pena. Bueno, aquí tenemos otro artillero. Este es Cabrera, el general carlista, porque ahora mismo nos vienen a los carlistas, como reaccionarios, ultras, lo peor, antiliberales, pues no, estos presentan los carlistas con dignidad y tan españoles como los demás. Los carlistas tenían su Dios, su patria, su justicia, su rey, y era lo que ellos pensaban y lo que ellos creían, que eran tan españoles como los demás, Entonces los pintan, igual que pintan los liberales, pintan también a los carlistas. Aquí tenemos a Cabrera, era un animal, la verdad, pero bueno, aquí lo veis, fijaos, el sable curva, la bandera con las calaveras, va a estar miedo, va a estar miedo. Pero bueno, son españoles que creían su rey legítimo, que yo también lo pienso que era un rey legítimo, porque lo de ley sálica estaba ahí. Creen en la tradición española, porque el liberalismo era un sistema extranjero, anticlerical, que nos venía de fuera, y luego piensan en sus fueros tradicionales. O sea, pero bueno, entonces él nos explica, aquí lo tenemos. Fijaos qué maravilla de composición esta carga carlista. Aquí tenemos la carlista con su corona roja, con la lanza que era el arma más barata, porque era un trozo de madera con un trozo de hierro, que es lo que tenían, porque
escuela de municiones, pero fijaos que el prodigio de composición, con esa composición piramidal, ese momento efímero que está cargando contra el isabelino, ¿lo veis? Y esa pieza de artillería que parte en dos para composición. Esto es súper difícil de hacer, pero yo creo que está conseguido, no. Como dicen los niños, lo siguiente. Lo siguiente. Bueno. Más carlistas, ¿cómo yo tengo? ¿Cómo yo tengo? 55 llevo ya, pues rápido, perdón. Nada, pinta estupendamente la nieve, pinta estupendamente todo. Esta es una carga carlista y, bueno, aquí ya está. 5 marzadas, la primera laureada de la artillería, esto es la de Zaragoza. No parecen artilleros, pero son artilleros. La primera laureada. Aquí tenéis, eran carlistas, isabelinos, Diego de León. Diego de León, la gran espada del reino, isabelina. Esta es la primera con la artillería que veis ahí. Además, si lo abrís, los que usan la artillería, se ven fiadores, bueno, un montón de elementos muy propios de la artillería. Otra carga de carlista, aquí tenemos la Seduchet, aquí tenemos la tercera guerra carlista, aquí tenemos la bandera española y aquí tenemos la cruz, porque es una guerra religiosa. Para los carlistas era una guerra religiosa, no solo dinástica. Binomio liberal, esto es O'Donnell, la carga de los lanceros, Entonces, este es el nudo de Castro, que está esperando hasta que la carga se le viene encima. Y cuando se le viene encima, dispara. Aquí se lleva otro laureado. Este se ve muy bien, muy bonito, la Cruz de Alcalá, perdón, la calle de Alcalá, como pintan las arquitecturas. Fijaos qué bonito, como que bien se ven las piezas de artillería en posición como van colocadas. Otra más, voy mal el tiempo, voy a muy rápido, porque voy mal el tiempo. Tren de artillería, este le encanta de los artilleros, porque aquí se ve el dinamismo de los caballos, que se armó uno, dos, y ahora mismo la batería real lleva el mismo uniforme exactamente igual, la misma pieza exactamente igual. Lo que pasa es que la reina Sofía la vio una vez y dijo que mejor cambiaran los caballos, y hizo una sugerencia, que ahora fueran hispano-bretones, que son otros caballos como más muchotes y más mazacotes. Y ahora, desde que lo dijo la reina Sofía, se han cambiado. Y ahora, vamos. Bueno, esta es mi guerra favorita, la guerra de África, no puedo parar. Aquí está el pobre Félix Arenas defendiendo la posición hasta que lo mata. Maravilloso, ahí está Montearruí. Dice que fue tan valiente que hasta los moros pensaron en salvarle la vida, porque lo pasaron a cuchillo como a los 2000 que estuvieron ahí dentro, 2000, pese que habían firmado que les iban a respetar la vida. Los pasaron a cuchillo a los 2000. Guerra civil, batalla del Chite, aquí tenemos el Armón, otro bonito sobre el Armón, que sirve como para protección también de los propios artilleros. Esto es maravilloso, esto es la batalla del Chite, es un cuadro precioso. Y bueno, este es el último que he pintado y ya termino, Es una batería soviética, una pieza soviética de mástil, que cuando va a Afganistán lo pinta allí y por desgracia o por suerte, no por desgracia, pero están utilizando los rusos contra los ucranianos. Ya termino. Entonces, de todo lo que hemos visto, ¿qué es la marca Ferrer-Dalmau? Pues es una forma, es decir, dibujo, color y composición. Aunque lo hemos visto fatal de color, os aseguro que es un mago del color. Dibujante espléndido y compone estupendamente. Un fondo patriótico. De verdad que la gente que le gusta la historia de España, cuando ve un cuadro de Ferrer-Dalmau, se emociona. Yo he visto a gente llorar delante de los cuadros. Se emociona. Y luego una función divulgativa. Conocer la historia de España hay que verla, y hay que conocerla, y hay que sentirla. Todo esto lo hacen los cuadros de Ferrer-Dalmau. Todo. Y este es el último, ya que pongo, el último. Esta es la toma de Tetuán. Aquí no vemos ningún cañón, pero sí que había, estaba cañón. Así estaba. Y él reivindica la españolidad de Cataluña mucho con el catalán. Y entonces, para poder llegar a la Cazaba, Prim manda a sus hombres, que eran de Reus, a hacer un castillo. ¿Sabéis esas torres que hacen? Y entonces hacen un castillo para subir y poner la bandera española en la Cazaba. Y aquí se incautan de todos los cañones que tenían los musulmanes, de todos los cañones. Esos cañones llegan a Sevilla, van a la fábrica de artillería de Sevilla, se funden. Y con ese bronce se hacen los leones de las cortes que tenemos ahora. Entonces, este cuadro lo pintó el día del referéndum de Cataluña, que estaba reivindicando la españolidad de Cataluña, estaba reivindicando que de esos cañones vino el poder del pueblo español. Y hubo un dibujante que hizo esta viñeta, que ponía: voluntarios catalanes hacen un castel para izar la bandera de España a la batalla de Pau. Dice tú, no me vayas a hacer, dice. Pero como no pinten un cuadro con esto, nadie se lo va a pedir. Cuando yo leí esto, lo pongo en todas mis conferencias. Digo, esto es, si no lo pinta nadie se lo cree. Y es que esto pasó, y esto pasó. Y todo esto que hemos visto, de la limpieza de la artillería y otras cosas, son parcelas de la historia, de grandes hombres, de grandes españoles que han forjado la historia de España. Y
que no seríamos quienes somos ahora sin todo aquello que hicieron por nosotros. Y todo esto lo que hace es un apasionado orgullo por nuestra historia y el sentimiento de ser españoles.